pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando la primera edición de MBD Noticias por la pantalla de TV Ciudad en una mañana francamente espléndida, de solcito por ahora, con 11 grados de temperatura y un pronóstico que va a elevar la temperatura y ya lo vamos a ver a 25 grados. Pero aquí estamos nosotros comenzando esta primera edición de MBD Noticias que va por el 6.1, la señal de aire de TV Ciudad, a través de las plataformas tvciudad.ui y también YouTube. Y por supuesto, el saludo grande a toda la gente que nos sigue a esta hora a través del 107.7 de FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y decíamos que está muy linda la mañana, muy agradable, con alguna neblina más temprano, pero ahora ya despejando de a poquito y seguramente con un incremento de temperatura que, de acuerdo a los pronósticos, va a llegar a los 25 grados. Vamos a ver cómo se va a presentar esta jornada con cielo algo nuboso, como decíamos, una máxima que va a trepar a los 25 grados, una mínima de 9 que tuvimos en la pasada madrugada. Para mañana, miércoles 18 de septiembre, se incrementa aún más la temperatura, irá hasta los 26 grados, la mínima será de 12 grados, estará algo nuboso y el jueves parece que la cosa se complica porque habrá lluvias y tormentas, la temperatura se va a mantener alta en los 24 grados, la mínima 12, pero va a haber alguna lluviecita por ahí que aparentemente después se va a ir y va a dejar un fin de semana relativamente disfrutable ya de cara a la primavera. Además creo que este fin de semana ya empieza la primavera. No sé exactamente qué día, pero va a estar comenzando por el fin de semana seguramente ante la ansiedad de todos aquellos que quieren despedir rápidamente al invierno, aunque hay algunos que todavía lo siguen defendiendo. Hablemos de lo que está pasando y algún adelanto de las principales noticias que vamos a estar compartiendo en esta hora de comunicación, porque la fórmula presidencial del Frente Amplio, integrada naturalmente por Yamandú Orsi y Carolina Cose, presentaron en la ciudad de Colonia una serie de medidas prioritarias de protección social, seguridad y estrategia para el crecimiento y para implementar en un eventual gobierno, según anunciaron ayer en Colonia, más concretamente en la Plaza de Toros, remozada, que fue el lugar donde se llevó a cabo esta actividad. Nos vamos a otro tema, porque la Asamblea Técnico Docente de Secundaria está reclamando la suspensión inmediata de la transformación educativa por entender que está desmantelando los bachilleratos. El colectivo denuncia que la ANEP desmantela las orientaciones del bachillerato y por eso está pidiendo justamente suspender la reforma educativa. Nos vamos a otro tema que ha sido, muy comentado en las últimas horas. Tiene que ver con el taxímetro. La gremial única del taxi decidió despedir al chofer que consumía cocaína durante su horario de trabajo, hecho que se conoció a través de un video que se viralizó en las últimas horas. El sindicato del personal del taxi cuestionó la decisión de la patronal y apoyó al trabajador que se vio involucrado en este episodio. En fin, la justicia hizo lugar al pedido de habeas corpus presentado por el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Uruguay. Estamos en otro tema ya. Esto es para mejorar las condiciones de reclusión en la cárcel de Santiago Vázquez y también condenó al Ministerio del Interior. Vamos a estar viendo de qué se trata todo esto. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recientemente anuló una resolución del Banco de Previsión Social que impedía a las personas reconocer años efectivos trabajados después de los 30 días de iniciado el trámite jubilatorio. Vamos a estar conversando aquí en el estudio sobre este tema justamente para conocer los detalles de esta resolución, de esta decisión que se ha tomado y que, el doctor Gabriel Salsamendi, abogado y asesor justamente del equipo de representantes de los trabajadores en el BPS, nos va a aclarar y explicar de qué se trata todo esto. Ahora nos vamos al Centro de Gestión de Movilidad para ver cómo están las calles de Montevideo a esta hora. Allí tienen ustedes la imagen que se presentan bastante tranquilas por la presencia de las vacaciones. Mejor dicho, la falta de gente en la calle está dada justamente porque hay vacaciones. Hay mucha gente que se ha ido, hay otra que está descansando. En fin, el panorama para las calles de Montevideo es que en Ancona, entre Lombardía y Avenida Italia, estará cortado de 7 a 15 horas por podas, concretamente.
La Ravide, desde Marcos de Avellaneda hasta 8 de octubre, de 7 a 16 y hasta mañana, también va a estar complicada por las podas. Amado Bonpland, entre 21 de septiembre y José María Montero, de 7 a 18 horas por Hormigonado. Y Echevarri Arza, entre Pereira de la Luz y Luis Alberto Herrera, de 8 a 13 horas por la misma razón, Hormigonado. Entonces allí va a estar complicado el tránsito en estas calles que acabo de mencionar. Una hermosa vista de la Rambla de Montevideo a esta hora para aquellos que pueden tener la dicha de salir a caminar, a disfrutar, a correr o a realizar otras actividades allí en la Rambla de Montevideo. Ahora vamos al desarrollo informativo de algunas de las cosas que hemos adelantado, porque según la última encuesta de Factum, el Frente Amplio lidera la estimación de voto para las elecciones nacionales con el 44% de las intenciones de voto, pero está 5 puntos por debajo de la suma de los partidos de la coalición de gobierno, según esta empresa. Los resultados expresan estabilidad con mínimos cambios hacia el interior de la coalición en comparación con un sondeo de la misma empresa publicado hace exactamente un mes. Por detrás del Frente Amplio y su 44%, el Partido Nacional figura con 27%, el Partido Colorado tiene 15%, Cabildo Abierto 4% y el Partido Independiente 3%. Además, otros partidos sumados acumulan 3% y 4% votaría en blanco o anulado. En esta encuesta, Factum plantea un desglose entre decisión de voto fuerte y débil para cada partido. Si se toma en cuenta el 100% de las personas consultadas, el Frente Amplio tiene 37% de voto fuerte y 7% débil. El Partido Nacional 22% fuerte y 5% débil, el Partido Colorado 12% fuerte y 3% débil, Cabildo Abierto 3% fuerte y 1% débil, y el Partido Independiente 2% fuerte y 1% débil. Según estos números, el Frente Amplio tiene proporcionalmente algo más de voto fuerte que el resto de los partidos, en los que a su vez tiende a haber más voto débil cuanto menor es la intención de voto. En comparación con la anterior encuesta de Factum, hecha un mes antes, el Frente Amplio se mantiene estable, el Partido Nacional sube 1%, el Partido Colorado mantiene el mismo porcentaje, Cabildo Abierto baja 1 punto y el Partido Independiente mantiene el mismo nivel. También hay diferencias en la medición de los otros partidos, ya que en esta encuesta se les adjudica un total de 3% sin mencionarlos específicamente, mientras que en la anterior se le otorgaba 1% tanto al Partido Ecologista Radical Intransigente como a Unidad Popular Frente de los Trabajadores y a Identidad Soberana. Hay también un aumento de 1% en la cantidad de gente que dice que votará en blanco o anulado. En esta encuesta de Factum, al igual que en la anterior, la suma de los partidos de la coalición de gobierno da 49%, lo que representa 5 puntos más que la estimación de voto para el Frente Amplio. La encuesta se hizo entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre a 900 personas contactadas por teléfono celular. Bien, y hablando del Frente Amplio, bajo la consigna por un país con más y mejores oportunidades, más salario para quienes no llegan a fin de mes, para proteger a la infancia, para trabajar por la seguridad, la fórmula del Frente Amplio, Yamandu Orsi y Carolina Cose, presentaron un conjunto de 48 medidas para su futuro eventual gobierno. Orsi anunció que se revisarán los esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay, entre otros conceptos vertidos en su discurso. Quiero ser el presidente que viene a unir, que por sobre todas las cosas, quiere que existan más y mejores oportunidades, más salario y más trabajo para aquellas personas que no llegan a fin de mes, resguardar a esa niñez desprotegida que tanto y tanto nos duele. Nosotros somos los que venimos a cambiar este país, que hoy está chato, desigual, inseguro. No venimos a prometer nada que no se pueda cumplir. Por eso, para poder cambiarlo, debemos generar un compromiso con la honestidad. Impresiona. Nuestras prioridades las agrupamos en 3 grandes ejes. Un primer eje, un eje material o de la economía nacional. Decimos en primer lugar que vamos a tener un Uruguay con estabilidad económica, pero por sobre todo enfocado en el crecimiento con inclusión y bienestar.
Y seguimos en el plano de la campaña político-electoral de cara a las elecciones, porque los diputados nacionalistas Gonzalo Mujica y Javier Radicchioni se sumaron al herrerismo que este lunes anunció esas y otras incorporaciones. El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, referente del sector, concurrió a la actividad y dijo que el Partido Nacional tiene la mejor fórmula presidencial en un contexto de renovación en todos los partidos. Creo que es una campaña distinta porque son todos nuevos. No hay ninguna figura que por sí tenga una trayectoria y entonces se nota un nuevo estilo además. Fíjense que la primera campaña que yo asistí fue en 1958, así que calculen la distancia que veo en cada una de las etapas nacionales. Esta es una etapa de inauguración de liderazgo. Buena en el sentido general porque al país le hace bien. Y en el Partido Nacional, doblemente buena porque son los que van a ser nuestros mandatarios. ¿Por qué da la sensación de que no hay clima de campaña, presidente? ¿Por qué da la sensación de que no hay clima de campaña? ¿La gente no quiere cambio? Mire, yo no puedo hablar por la gente. Quizás es una campaña distinta. Al no haber esa figura que convocan a la gente por el solo hecho de nombrarla, es quizás un poquito de otro nivel, pero cada campaña es distinta. Creo que nuestra fórmula, la del Partido Nacional, es la más sólida en ese sentido. Bien, y seguimos hablando del Partido Nacional y del candidato a la presidencia por ese sector, Álvaro Delgado, porque fue consultado justamente por las apariciones públicas del presidente Lacalle Pou junto al candidato colorado Andrés Ojeda. Delgado sostuvo que él se reúne seguido con varios actores, pero no se toma fotografías y aseguró que no hay que ser un experto para saber dónde está el corazón de Lacalle Pou. La verdad, yo me reúno con Lacalle Pou bastante más seguido. Lo que pasa es que no saco fotos, me reúno bastante seguido. Realmente para afuera, ¿cómo cree que se ve? Me veo con mi casa, con mi familia, a tomar mate bastante seguido. Me reúno con Ojeda, me reúno con Manini, me reúno con Mieres, me reúno con empresarios, me reúno con sindicatos, a veces públicas y otras tantas no. Así que me parece perfecto. El presidente de la República lo que tiene que hacer es aquel que le pide una reunión. Es más, hemos sido un gobierno de puertas abiertas. El que ha pedido una reunión ha tenido la posibilidad de reunirse con el presidente de la República, con el secretario de la Presidencia, con los ministros, así que bienvenido. ¿Siente que es como un apoyo de alguna forma? ¿Cómo se puede valorar esa foto? ¿Y a vos te parece que...? Yo le consulto a usted. ¿A vos te parece dónde está el corazón de Lacalle Pou? Bueno, no hay que ser un experto en política para darse cuenta dónde está el corazón del presidente de la República. Y seguimos en el Partido Nacional porque tras su alejamiento de la lista 71, la ex precandidata Laura Raffo formalizó su ingreso al sector Alianza País, donde será la segunda suplente al Senado por detrás de Javier García y Lacalle Pou. También el sector realizó los anuncios de incorporaciones, como por ejemplo la del diputado Sebastián Andújar y también la incorporación del Movimiento Nacional de Rocha. Es un sector moderno, generoso, que abre los brazos bien grandes, que construye un equipo plural, donde hay presencia de mujeres, de hombres, de jóvenes, de veteranos, de gente del interior, de gente de la zona metropolitana, un sector plural y generoso. A nosotros no nos dividen los sectores, a nosotros nos une el amor por el partido, el amor por nuestra patria y las ganas de asegurarle a todos los uruguayos un mejor futuro. Con nuestro equipo sentimos que acá en Alianza País tenemos la manera de poder desarrollar todo nuestro potencial y es importante que todos los sectores del Partido Nacional trabajen con su estilo, con su fuerza, para garantizar ese segundo gobierno de coalición. Bien, dejamos la política por un rato de lado y ahora nos vamos afuera, a las calles de Montevideo, para recibir a Juliana Perdomo, que está abordando justamente el tema de los comedores escolares en estos días de vacaciones. Juliana, buen día.
Sí, Alejandro, muy buenos días para todos. El saludo desde aquí. El tema es las vacaciones de septiembre y la suspensión de la alimentación escolar. Las familias organizadas emitieron un comunicado y traen a mención lo que pasó en las vacaciones de julio y piden respuestas a las autoridades. Y estamos con la vocera de las familias, Carolina Paseggi. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, se instala este comunicado. No han tenido respuesta de las autoridades. No, de hecho, incluso la indicación de las autoridades de que no iba a haber alimentación nos llega a través de la prensa. No hemos accedido a ningún documento oficial que lo negara, pero bueno, entendemos que si son declaraciones de la directora general son válidas y es lo que va a suceder. Situación que ya pasó en las vacaciones de julio. Bueno, en las vacaciones de julio yo me he encargado de leer todas las noticias que hubo al respecto y de por qué se entiende que no es necesario dar la alimentación ahora, y lo que recogían todas era que los padres no fueron a buscar las viandas. Y en ese sentido me parece, o sea, encontramos que falta información, porque de hecho cuando fueron viandas, en los casos que fueron, los padres tenían que ir a buscarlas en el medio de lo que fuera su jornada laboral, ¿verdad? Porque tienen que desplazarse hacia el lugar donde se entregan las viandas, que no siempre es la escuela de referencia de las familias, en el horario de 11 a 3, entonces eso es bastante restrictivo para muchos padres si fuera la modalidad. Pero de hecho también nosotros hicimos un relevamiento a nivel de las familias asociadas y lo cierto es que algunas veces la modalidad es que los niños tenían que ir a almorzar a otras escuelas en el mismo horario, o sea, desplazarse de su barrio, de habitar, hacia otro barrio, hacia otra escuela que tuviera comedor, y ahí durante el horario entre el mediodía, las 12, las 13, tenían que permanecer para tomar la comida ahí mismo. Entonces eso es más que restrictivo, pensando también en que las vacaciones de julio no hubo transporte gratuito para las familias. Entonces ahí encontramos como un sinsentido de varios aspectos, ¿no? Porque se supone que las vacaciones de julio son para cortar posibles propagaciones de enfermedades, entonces el hecho de hacerlos desplazarse con este julio tan frío que tuvimos, tener que ponerse en un transporte público, tener que ir a encontrarse con otros padres en un comedor, ya es un sinsentido conceptual, pero aparte pensemos que las familias que quizás son las que más necesitan el servicio de alimentación no pueden hacer esa erogación de pagar varios boletos para desplazarse a un barrio que no es el propio. Entonces, para eso nosotros prendemos las alertas y nos parece que no están dando toda la información y que si realmente hay una evaluación de que no fue efectivo, no fue efectiva la modalidad de julio, entendemos que tiene que haber aparte de un monitoreo, una información general y una autoevaluación de por qué no fue buena la modalidad y por qué sobre comida. A nosotros tampoco nos gusta que se tenga que tirar comida, no tiene sentido para nada. Eso obviamente estamos en desacuerdo, pero entendemos que la modalidad no fue la más adecuada y no está habiendo como una autorreflexión de que quizás los caminos o las definiciones no fueron las adecuadas. Son muchas las familias que están en situación crítica y dependen sí o sí de esa alimentación para los niños. La verdad es que imagino que en cada escuela y dependiendo de cada contexto lo tendrán tasado. Nosotros representamos escuelas de varios quintiles, o sea, si bien hay escuelas quintil 5, también las hay quintil 4, quintil 3, entonces evidentemente eso te da como una pauta de que sí es real que hay familias con necesidades. Ahora, si yo las conozco, y bueno, no necesariamente nosotros las conocemos porque es hasta un dato violento encontrar e individualizar cuál es la familia que requiere, o sea, debería ser algo un poco más anónimo, porque también ese desplazamiento de las familias al comedor es como que tenés la etiqueta de, tú lo necesitas, entonces tenés que ir. Entonces también nos parece que es un estigma que después cargan las infancias, que no es muy positivo, ¿no? ¿Las familias organizadas sugieren que quizás se amplíe este horario para ir a buscar la comida? Por lo menos tiene que reflejar el horario laboral de los referentes adultos. Si nosotros tenemos escuelas de tiempo completo, donde las infancias van de 8:30 a 4 de la tarde, o de tiempo extendido que van de 10 a 17, el hecho de tener que cortar al mediodía para ir a buscar una vianda, eso es bastante, como te comentaba, es restrictivo y no es asequible por todas las familias. Quizás puede solucionarse en el caso de viandas, extendiendo el horario podría ser una posibilidad, pero también está implícito un desplazamiento que no todos podrán viabilizar. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que buscar, no hay una fórmula mágica, no la tenemos que dar las familias, eso está claro, pero quizás lo que hay que hacer es como una valoración de cuál es el instrumento adecuado
para cada caso. Yo creo que se puede particularizar, así como las escuelas rurales tienen un ticket, porque y en algunos casos es vianda y en algunos casos es ir a comer. Bueno, busquemos en función de la respuesta de las familias y de sus posibilidades, cuál es la mejor opción para garantizar la alimentación de las infancias. Esto igual quiero señalar que es algo positivo que las autoridades en esta administración encontraron que era bueno o era una buena medida darle alimentación a las infancias durante las vacaciones, que quizás esto ya no aparecía en otras administraciones anteriores. Entonces nosotros aplaudimos esa consideración, esa medida, porque es justamente evidenciar que hay familias que lo necesitan, que necesitan ese alimento diario para las infancias. El tema es buscar la manera. Carolina, para finalizar, ¿tienen información concreta de qué va a suceder ahora en las vacaciones de septiembre? Lo cierto es que no, nos estamos informando a través de todos los trascendidos de prensa que hubo, levantando las declaraciones de las Heras, y no hay pauta, tampoco ha habido por lo pronto comunicaciones de parte de los equipos de dirección, o sea, sin duda hoy está resuelto como ATD, pero lo mismo, las familias tienen que concurrir de 11 a 13 a las escuelas. Entonces no sabemos si eso también va a ser una medida eficaz, pero no tenemos oficial, no tenemos ninguna comunicación. Que te repito que no nos la tienen que dar a nosotros, pero sí tiene que por lo menos aparecer en los medios oficiales de la ANEP o de DGEIP. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar este tema, así que la agradecida soy yo y las familias organizadas. Bueno, Alejandro, así pasaba la palabra de la vocera de las familias organizadas a propósito de la suspensión de la alimentación escolar, con muchas incertidumbres de lo que va a pasar en los próximos días. Gracias, Juliana. Nos vamos a otro tema, tiene que ver con los derechos humanos, porque el equipo de investigación de antropología forense retomó la excavación y búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en el batallón número 13 de Montevideo. El trabajo se había suspendido, recordemos, hace 2 años, debido a la existencia de un cable de alta tensión enterrado justamente en ese terreno, problema que se subsanó porque UTE hizo un tendido eléctrico paralelo e inactivó el preexistente para que puedan seguir los trabajos y evitar así que haya riesgos para el personal a cargo de la excavación. Vamos a empezar ya con la retroexcavadora a retomar la tarea porque ya estaba grillado el terreno, ya estaba todo en planos, así que es literalmente cruzar y empezar a excavar. Calculamos que nos va a llevar entre 1 mes y medio, 2 meses la intervención, son 8.000 metros cuadrados la cautela y ya está inhabilitado el cable. La UTE trabajó para hacer un tendido eléctrico paralelo, digamos, y cortar el cable, de manera que tenemos ya la certeza de que no hay ningún peligro para la intervención, para nosotros y para el maquinista también, ¿no? Logísticamente esto es importante que estamos sumando un tercer sitio, ¿verdad? Porque estamos en el batallón 14 y estamos en un predio lindero, un predio privado lindero al batallón 13, y ahora sumamos esta tercera intervención en el servicio de material de armamento. Entonces, logísticamente son 3 equipos de antropólogos, 3 retroexcavadoras que van a estar en simultáneo trabajando de lunes a viernes. Las precauciones para trabajar acá, a pesar de que el cable está inhabilitado, la UTE nos recomendó que no lo toquemos, que puede darnos estática, que tratemos de que sea la retroexcavadora la que lo retire de la trinchera. Y lo que vamos a hacer es el abordaje habitual, cuadrículas de 10 metros por 10 metros, y cada cuadrícula la abordamos por la unidad, que es la trinchera de más o menos 5 metros por 1,40 m. Bien, pasamos a otro tema. El pasado fin de semana se conoció un hecho tremendo donde un hombre de 25 años mató a su hija de 5 meses en La Valleja y luego se suicidó en lo que se define como un nuevo caso de violencia vicaria. Desde la ONG El Paso señalan que es necesario entender las dimensiones de estos hechos y plantean que hay responsabilidad de las instituciones por no dar garantías de protección a niños y niñas. Es muy grave que estemos invisibilizando la violencia de género y el impacto directo que tiene sobre los niños y las niñas. La violencia vicaria es una forma de violencia directa hacia los niños y las niñas que tiene como objetivo también dañar a sus mamás. Las situaciones de riesgo, en general, cuando las mujeres se animan a denunciar las situaciones de violencia y separarse, muchas veces son las situaciones de mayor riesgo para las mujeres, pero también son las situaciones de mayor riesgo para los niños y las niñas. Por eso es tan importante pedir ayuda, entender la magnitud del tema y valorar adecuadamente los niveles de riesgo. A veces las mujeres lo identifican y piden a gritos protección y ayuda para ellas y para sus hijos. Otras veces por la propia dinámica de la violencia, por la naturalización o por el miedo, por el daño en el que están, no siempre como se registra, pero hay un nivel de responsabilidad
que es de la comunidad toda, de la sociedad, y ni que hablar de las instituciones de dar garantías de protección a niños y a niñas. Este año, lamentablemente, por lo menos yo tengo claro 3 situaciones. No olvidemos también los 2 gurises que fueron asesinados en la ruta Rivera-Tacuarembó, que fueron asesinados por su padre en el marco también de una situación de tenencia compartida. Recuerdo en todo lo que fue la discusión por la ley de tenencia compartida, donde ganó el relato y los pedidos de aquellos denunciados por violencia para pedir visitas, y ese año habían sido asesinados 8 niños por sus padres. Entonces, estas situaciones extremas nos tienen que mostrar que no son la excepción, sino que está siendo la vida de muchos gurises. Y seguimos hablando de la ONG El Paso porque con otro caso una familia denunció ante la Fiscalía la postergación indebida de las investigaciones vinculadas a una causa iniciada en el año 2020 que involucra una denuncia de abuso sexual a una niña de 5 años por parte de su padre en el departamento de Artigas. La justicia le quitó la tenencia a la madre acusándola de alienación parental y le otorgó la custodia a la abuela y al abuelo paternos, lo que llevó a la ONG El Paso a advertir la existencia de riesgos de convivencia con el padre denunciado. Y en especial es gravísimo que cuando logra relatar, pedir ayuda, y hay una familia que acompaña para pedir ayuda, que se encuentre con una respuesta del sistema de justicia tan mala como esta que se está denunciando en Artigas, ¿no? Es muy grave que se demore tanto como se está demorando en este caso, 4 años de una investigación penal, que haya un agresor que esté impune, pero además que haya un agresor que tenga acceso a la hija de la que abusaba sexualmente. Eso lo estamos viendo las fallas del sistema en investigar con celeridad las situaciones de abuso sexual y sancionar penalmente a los agresores, pero además estamos viendo una justicia que se demora y que falla en dar garantías de protección a las víctimas, que revincula a las niñas que se animan a denunciar abuso sexual o a las mamás que piden ayuda para la protección de sus hijas, que revinculan a las niñas con los ofensores sexuales, con los agresores, que empezó a ganar terreno el discurso de las denuncias falsas, que ha ganado mucho terreno el discurso del falso síndrome de alienación parental. Y si bien es cierto que hay algunos operadores de la justicia que trabajan muy bien con los pocos recursos que tienen, estamos encontrando jueces que piden revinculaciones con los agresores, jueces que arrancan a sus hijos y a sus hijas víctimas de abuso sexual o de violencia de género extrema y se las entregan a los agresores, o que se las entregan a las familias de los agresores, que es casi lo mismo, porque la familia de los agresores, en alianza y negando muchas veces las situaciones de abuso sexual o de violencia de género extrema, permiten que los gurises accedan a esas personas tan violentas. Todo un tema, sin solución por ahora. Vamos a otro. La gremial única del taxi decidió despedir al taximetrista por consumir cocaína durante su horario de trabajo, según se pudo apreciar en un video que se viralizó en las últimas horas. El sindicato del personal del taxi cuestionó la decisión de la patronal por entender que es un tipo de práctica empresarial que pone en riesgo las fuentes laborales antes de reunir toda la información de los casos de presuntas infracciones. Esto decía. El comunicado del sindicato del taxi aclara en primer lugar que se ponen a entera disposición del chofer frente a los hechos sucedidos. En torno al uso de drogas y sustancias no permitidas para desarrollar la tarea, informan que se aprobó en la Intendencia de Montevideo una campaña de propaganda y difusión sobre el uso de drogas enfocada al sector. Esta iniciativa fue planteada por el sindicato. El material cuenta con información y lugares de asistencia en donde dirigirse frente a estos problemas. Desde el SWAT aclaran que igualmente solo una campaña es insuficiente, ya que el tema de drogas es un problema que azota a toda la población y hace especial daño a los sectores populares. Hoy vemos cómo bandas del narcotráfico han transformado a nuestros barrios en campos de batalla y desde el gobierno no tienen capacidad de dar una respuesta. Vemos también cómo se ha fortalecido el rol de nuestro puerto como lugar de salida diaria de miles de toneladas de drogas con la complicidad del gobierno, el Estado y todas las autoridades. Frente a esta realidad entendemos que lo que sucede diariamente en nuestros barrios es expresión clara de la descomposición social a la que nos arrastran las medidas de los gobiernos. Agrega que se hace urgente enfrentar esta situación con trabajo, educación, vivienda y salud, generar las condiciones que nos permitan colocar una expectativa en la vida sana y popular. El comunicado cierra diciendo que no nos sorprende la actitud empresarial, nosotros somos diferentes, analizamos y planteamos salidas humanas al problema. Nuestras alternativas se dan de plano con el interés empresarial. Por otro lado, el sindicato reclama por reducción de la jornada de trabajo, aumento de salario,
condiciones dignas para trabajar, construcción de políticas claras y serias para mejorar en salud y educación. Por último, convocan a trabajadores y trabajadoras a rodear a quienes puedan llegar a tener algún tipo de dificultad con las adicciones, a cuidar nuestra fuente y puestos de trabajo. Y desde la gremial del taxi, la gremial única, aseguraron que el trabajador que se encontraba consumiendo cocaína en servicio tiene 31 años, hacía 2 que trabajaba en el taxi, y agregaron que esto puso sobre la mesa un tema que preocupa en el ambiente y aseguraron que van a pedir más cámaras para controlar estos episodios. Puso en la superficie un problema que a todos nos preocupa, que es el consumo de estupefacientes, y más en un servicio público. Inmediatamente la gremial procedió a citar al propietario y a citar al conductor para que hiciera su declaración. El propietario el día sábado, después de las 9, vino y dijo que lo había vinculado el chofer por no haber llegado a los 90 días de prueba. Y en el caso nuestro, lo que nosotros hicimos fue suspender el número de conductor provisoriamente hasta que las autoridades determinen cuáles van a ser las medidas que ellos van a tomar. Me refiero a la autoridad departamental o municipal. El día domingo, el director de Movilidad Urbana, Pablo Itamuso, se comunicó conmigo preocupado por esta situación, y el mismo domingo en la tarde-noche le pasé el informe completo de todo lo sucedido, y en la mañana de hoy hicimos lo mismo con el Ministerio del Interior, manifestándole nuevamente el pedido al ministro de la necesidad de instalación de cámaras en el servicio de taxímetro, no solamente por la seguridad de los trabajadores, sino para alejar este tipo de hechos que sin lugar a duda van a hacerle mucho bien la instalación de cámaras en el taxímetro. Bien, cambiamos de tema. La Asamblea Técnico-Docente de Secundaria, reitero, la Asamblea Técnico-Docente de Secundaria reclama la suspensión inmediata de la transformación educativa por entender que está desmantelando los bachilleratos. El colectivo emitió una declaración que señala que la propuesta de la ANEP implica la reducción y el desmantelamiento de las orientaciones en el bachillerato, concretamente en lo que antiguamente se conocía como quinto y sexto año. El documento señala que la transformación educativa impuso metodologías de trabajo sin respetar la idoneidad técnica y la libertad de cátedra y advierte por un empobrecimiento educativo. También se afirma que durante este gobierno hubo una desarticulación de los espacios de participación y trabajo docente y aumentó desmesuradamente la tarea de los y las profesoras dentro y fuera de las aulas. Por todo ello, la Asamblea Técnico-Docente Nacional de Secundaria reclama la suspensión inmediata de la reforma aplicada tanto en ciclo básico como en bachillerato y pide que se mantengan los planes de estudio de 1994 y 2013 en los liceos nocturnos. Vamos a hacer una pausa ahora y luego vamos a continuar con la información aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Luego de esta pausa retomamos la información y como adelantábamos nos está acompañando el doctor Gabriel Salsamendi, abogado, asesor del equipo, representante de los trabajadores en el BPS, y la presencia de Salsamendi tiene que ver con lo que recientemente adoptó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue la anulación de una resolución del Banco de Previsión Social que le negaba el derecho a las personas a registrar y reconocer años efectivos trabajados pasados los 30 días de iniciado el trámite jubilatorio. Y para entender justamente de qué se trata esta anulación y también el perjuicio de la resolución es que recibimos al doctor Salsamendi. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué importancia tiene para los trabajadores esta anulación? ¿Qué significa esto? Bueno, estas son de las cosas que nosotros decimos que no cambian la historia de un país, pero sí de algunas personas. Cuando una y además no son sencillas de explicar. A partir del año 1996 se pone en práctica el sistema de ahorro individual y a partir de ahí comienza a funcionar lo que se llama la historia laboral, o sea, el registro de cada persona de su vida activa.
el empleador, el suyo, el mío, el de todos quienes están acá, todos los meses debe declararle al Banco de Previsión Social que usted trabajó un mes y ganó X cantidad de dinero. Y eso se va registrando mes a mes. Pero antes del año 1996 eso no estaba registrado. Entonces, las personas que se quieran retirar o simplemente que quieran reconstruir su historia laboral con años anteriores al año 1996, deben ir al Banco de Previsión Social, denunciar los periodos o declarar los periodos que trabajaron, dónde, al servicio de quién y por cuánto tiempo, y luego ofrecer los medios de prueba para que eso se pueda probar. Ahora, cuando usted va, el Banco de Previsión Social le dice, bueno, usted declare todos los periodos, no omita ninguno. Y muchas veces la gente, aunque cueste creerlo, dice, bueno, yo trabajé en el año del 82 a mediados o de principio del 82 a fines del 82 y después trabajé de marzo del 83 a septiembre del mismo año en una panadería o si no en tal lado. Y muchas veces o no recuerda o no tiene pruebas sobre eso y dice, bueno, no lo declaro porque total, con lo que tengo me va a alcanzar. Y después por diferentes razones no cumple la cantidad de años necesarios y dice, bueno, voy a recurrir a esos periodos que omití declarar. Y el Banco de Previsión Social había tomado una resolución que entiende que es en función de mejora de gestión, sosteniendo que lo que usted no declaró al inicio, nunca más. Al inicio del trámite jubilatorio. Al inicio del trámite jubilatorio o al inicio del trámite de reconocimiento de servicios, que las personas a veces lo hacen antes de jubilarse. Dice, bueno, a partir de ahí, si no lo declaró en ese momento, nunca más. ¿Ah? Y desde la delegación de los trabajadores siempre sostuvimos, primero, que la gente felizmente, y eso lo seguimos insistiendo, no va siendo asesorada previamente, o sea, no va ni con un gestor, ni con un abogado, sino que va por su cuenta confiando en la administración. Y muchas veces puede quedarle claro eso, o muchas veces no, o muchas veces puede no tener pruebas sobre ese periodo, por lo tanto no lo declara, pero después se encontró con alguien que fue su compañero de trabajo, y dice, bueno, ahora sí voy a poder declarar porque tengo testigos. O sea, por el hecho de no haberlo hecho al inicio, no debe perder ese derecho, porque en definitiva es un periodo que lo trabajó y debe poder mantenerlo. ¿Desde cuándo existía esta resolución? Desde el año 2008. 2008. Y la delegación de los trabajadores continuamente la cuestionó, la votó en contra, y ahora por primera vez, o por lo menos sí, por primera vez el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le ha revocado una resolución de este tipo al Banco de Previsión Social y le ha dicho, bueno, usted no tiene competencia para establecer una limitación de este tipo. ¿Ah? Esto, aunque parezca algo menor o complejo, en realidad ha afectado a muchísima gente que no realizó en su momento esa declaración y que perdió esos años y que muchas veces quedó ahí en el limbo sin poder acceder a una cosa y la otra. Muchísima gente, porque si pensamos en la precariedad laboral que ha tenido este país, pongamos desde la salida de la dictadura para adelante, hay mucha gente que puede estar en esa situación, que trabajó parcialmente unos meses, que dejó, es decir, que nunca tuvo una continuidad. Pensemos en los años de la crisis y posteriores a la crisis del 2002, por ejemplo. Por ejemplo, aunque ese periodo igual ya estaba contenido dentro estaba contenido en la historia laboral, pero desde los 90, que es cuando comienza aquella etapa digamos, donde se entiende que las empresas unipersonales es la mejor manera de trabajar. Usted tiene más o menos la misma edad que yo, la debe recordar. Sí. Una época donde incluso se incentivaba a la gente, se le daba un incentivo y se le decía, bueno, ahora usted salga a emprender por su cuenta, que es muy loable, pero sin las condiciones mucha gente no lo pudo hacer, o peor aún, se contrataba como empresas unipersonales a las personas y se le decía, tranquilo, nosotros nos encargamos de todo, nosotros hacemos la gestión, y esa gente ahora viene y aparece y se encuentra con que no hay nada. No hay nada, no hay. Y también digo que no existía, digámosle, la cultura que hoy está bastante más desarrollada, falta mucho, pero está bastante más desarrollada, de que efectivamente las personas que trabajan tienen que estar registradas, por ejemplo, en el servicio doméstico, rurales, en algunas obras menores, o sea, esa conciencia de que el trabajo tiene que estar registrado. En aquella época era algo que hasta incluso no se veía mal, o sea, no
no era incluso mala voluntad. Entonces es un periodo en el cual mucha gente no tiene registrado, y esta es una cuestión de trámite que, insisto, puede parecer banal, puede parecer algo menor, pero que determina que mucha gente, porque hemos visto casos de gente que le faltan 6 meses, 8 meses, que no los declaró y que viene luego de que se le denegó la jubilación a decir, bueno, pues yo tenía ese periodo. ¿Y qué pasó con la nueva reforma de la Seguridad Social? ¿Cómo afectó todo esto? Este aspecto, en particular este aspecto en nada, pero sí afectó en otros aspectos que nosotros entendemos vinculados con esto, que incluso son más graves, porque precisamente por todo este periodo de tiempo en el cual no hubo registro y que se está, digamos, reconstruyendo, y que la gente que está accediendo o llegando a la edad de jubilación está intentando reconstruir su historia laboral, la ley 20.130 puso plazos también estrictos para poder ir a hacer el reconocimiento de servicios. Por ejemplo, el de las personas de 60 años vence el año que viene, y la ley establece que vence que usted perdió, o sea, perdiste, no tenés más oportunidad nunca más. Nosotros aspiramos que el Parlamento que elijamos en octubre de este año tome alguna medida respecto a esto o extienda el plazo o directamente elimine ese plazo tan estricto, ¿no? O sea, ni por ley ni por decreto se anulan hechos históricos que van a seguir afectando años después. ¿Y qué pasó, Salsamendi, con aquellas personas que quedaron, se vieron involucradas en esta medida que había tomado el BPS? Es decir, ¿pueden apelar, pueden recuperar ese terreno en el caso de esta decisión ahora que toma el tribunal? Bueno, los que estén en trámite, cuando se les niegue esta posibilidad, que la recurran, y luego deberán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un periplo largo y complejo, ¿no? Estamos hablando de 2 años y pico de demora. Bueno, ahora el Parlamento acaba de aprobar un nuevo procedimiento en materia administrativa que esperemos que agilice un poco las cosas, pero igual no va a ser inmediato. Y a quien ya le negaron y le han vencido todos los plazos, bueno, que se presente, peticione, que pida que se le reconozca. Probablemente el banco se lo vaya a negar y bueno, y ahí tendrá que hacer todo el periplo ante la justicia administrativa. Pero por sobre todo tenemos la expectativa que desde el momento que la justicia le indicó al banco, le dijo ese actuar que usted está teniendo no es ajustado a la legalidad, como lo ha hecho en otros casos, basado en que la justicia le ha corregido, le ha enmendado la plana, aspiramos desde la Delegación de los Trabajadores que esto lleve a la Administración a cambiar su conducta. Muy bien, atención con todo esto entonces, aquellos que estén en este tipo de situación o los que están por hacer todo este trámite, tener en cuenta este detalle y bueno, que mucha gente, que debe ser un número importante, pueda resolver estos temas. Gracias, Gabriel Salsamendi, asesor del equipo representante de los trabajadores en el BPS. Muchas gracias a ustedes. Que pase muy bien. Gracias. Nosotros seguimos con otro tema porque la justicia hizo lugar al pedido de habeas corpus presentado por el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Uruguay para mejorar las condiciones de reclusión en la cárcel de Santiago Vázquez, o el ex CONCAR, como se le conoce, y además condenó al Ministerio del Interior. Para Luis Parodi, denunciante y exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, la ausencia de democracia en las cárceles es lo que promueve estas situaciones. Si el Estado tiene la obligación ética y moral de hacer todo, no ha hecho mucho, digamos. Si el Estado tiene la obligación de cuidar a su gente y de tratar de que la gente salga un poco mejor de lo que entra, creo que estamos en falta. Lo dice todo el mundo, además. No sé de qué estamos hablando. Lo dice el comisionado, el análisis que hizo el mismo ministerio, el 73% de reincidencia lo prueba claramente. No sé. Es decir, la pregunta es, ¿por qué la sociedad uruguaya en su conjunto soporta que haya espacios de esta naturaleza en nuestra democracia? Es decir, voy a insistir sobre esto. Yo firmé con Germán porque voy a estar siempre a favor de que se democraticen las estructuras. Y la ausencia de democracia de las cárceles también invita o promueve de alguna forma este tipo de situación.
Si hubiera una democracia donde la gente pudiera participar, discutir, organizarse, estaríamos en otras circunstancias. Entonces, yo estoy a favor de democratizar las cárceles, democratizar el INR, ya lo sabe todo el mundo, lo he dicho hasta el cansancio. Esta va en ese sentido, más allá del horror, va en el sentido de abrir la posibilidad de una discusión en cuanto a cuáles serían las salidas. La salida es la democracia de las cárceles. Bien, abordamos el panorama internacional ahora porque el gobierno español le reclamó este lunes a Venezuela información oficial y verificada sobre 2 españoles que están detenidos junto a otros extranjeros, algunos estadounidenses, un checo, bajo la acusación de estar vinculados a un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Unión Europea y Cooperación Española informó que la Embajada de Caracas ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales. El gobierno de Venezuela anunció el sábado la detención de 3 ciudadanos estadounidenses, 2 españoles y un checo, por estar relacionados con un supuesto complot para atacar a Maduro y desestabilizar al país, mientras que España negó rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en la operación y desmintió que sus connacionales detenidos formen parte de la agencia de espionaje española CNI u otro organismo estatal. El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, dio a conocer que los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, estarían vinculados al Centro Nacional de Inteligencia Español y fueron encontrados tomando fotos en medio de una situación irregular en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional de la ciudad. El Ministerio de Asuntos Exteriores español sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de los españoles, así como una aclaración de los cargos de los que se les acusa, luego que los arrestos se produjeran en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las controvertidas elecciones del 28 de julio. La tensión entre Madrid y Caracas aumentó en los últimos días después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara a España para pedir asilo tras un mes de clandestinidad en su país, donde es solicitado por la justicia, y en respuesta Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid y citó al embajador español en Caracas para protestar por los cuestionamientos a la reelección de Maduro. Y ahora nos vamos a Bolivia, donde el panorama político sigue siendo muy complejo, sobre todo a nivel del oficialismo entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Precisamente el presidente boliviano, en un mensaje televisado este domingo, acusó a Morales, líder además del movimiento al socialismo, de intentar acortar su mandato y orquestar un bloqueo de carreteras para este lunes, que aseguró se convertirá en un golpe de Estado en su contra para imponer su candidatura presidencial. ¿Por las buenas o por las malas?, dijo Arce. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo, como lo han dicho algunos de tus voceros. Ya te equivocaste una vez, queriendo imponer tu candidatura, y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo. No te vuelvas a equivocar. Bolivia necesita de nuevos liderazgos. Necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo. Bien, y así vamos llegando al final de esta edición de MBD Noticias, la primera, que va a continuar a partir de la 1 de la tarde y luego a las 19 horas con la edición central. De mi parte, me voy despidiendo de ustedes en este horario porque mañana ya retorna Pilar Teijeiro a hacerse cargo de esta primera edición de MBD Noticias. Ha sido un enorme placer y un gusto compartir con ustedes y también con todos los compañeros y compañeras aquí en el piso. Así que no se vayan, porque ya viene Ciudad Viva. ¡Chao!